Estimados y estimadas estudiantes, nuestro saludo cordial a ustedes. Nuevamente estamos aquí encontrándonos para desarrollar un tema importante sobre independencia hispanoamericana y el pensamiento político independentista. Hemos organizado este trabajo con mucho entusiasmo y cariño para ustedes, con la licenciada Karina Mamane Villegas y quien les habla, Mariano Cocha Vargas. Empezamos entonces con todas las ganas a desarrollarlo. Situación significativa. De acuerdo al tema que vamos a desarrollar, las colonias españolas y portugueses empezaron a independizarse teniendo en cuenta los antecedentes de las 13 colonias de Norteamérica que se independizaron del dominio británico. A su vez también la Revolución Francesa. Este proceso encabezaron los criollos. A su vez también se produjo la formación de los estados latinoamericanos. Dentro de este proceso de liberación es necesario darnos las siguientes interrogantes. La independencia de las colonias españolas estaba orientada al bienestar de todas las clases sociales. ¿Por qué? Gran pregunta para desarrollarlo y analizarlo en lo que vamos a desarrollar más adelante. ¿Por qué los criollos querían la independencia? Otra pregunta importante. En la independencia se erradicó la discriminación y abuso de autoridad. ¿Por qué? Hay mucho que responder. Por lo tanto, entonces vamos a desarrollarlo más adelante y nos daremos la razón. ¿Cuál es nuestro propósito? El propósito es que ustedes tengan esa capacidad de interpretar críticamente fuentes sobre la independencia hispanoamericana y el pensamiento político independentista. Y a su vez también las contradicciones del sistema político. Bien. Ahora entramos en sí al tema. Independencia hispanoamericana. Hispanoamérica, formado por criollos, indios, negros y mestizos. Los criollos eran de menor población, pero sin embargo tenían pues el poder económico. Podemos decir también era la burguesía criolla y deseaban dirigir la política en sus tierras, que pues no quería que desde la metrópoli quisieran que se les controle y más allá, ¿no? Entonces querían esa cierta autonomía. Además, pues estaban en contra del monopolio comercial ejercido por la metrópoli también. Entonces todo esto era una situación que incomodaba y hostigaba, pero mayormente pues este malestar creado por la reforma que les empezó a ellos también a afectar. ¿Y cuáles eran los factores? La independencia de América estuvo pues vinculada por factores externos e internos. En lo externo viene pues la crisis de la monarquía hispana que se manifestó por la invasión napoleónica. Entonces hubo esta situación problemática y muy crítica que está enfrentando a España, y eso favoreció también lo que esto a maturar la independencia, y mucho mejor todavía para los criollos porque era oportuno esta situación. Ahora, la influencia del liberalismo político también. Por ejemplo, los criollos americanos aprendieron mucho de las ideas liberales y obtuvieron pues una visión global de la monarquía y su posición dentro de ella, cómo se administraba, cómo se manejaba. Entonces como que estaban alimentados de ese conocimiento, y eso también favoreció y empezaron a desarrollar con esa visión, empezaron esta independencia a trabajarlo. Perdón. Por otro lado, también el apoyo financiero y político de Gran Bretaña buscaba desestabilizar el imperio colonial español. Ese es otro caso también, por otro lado, pues había problema con Gran Bretaña. Ojo que no olvidemos cuando en lo que España también financió
para independizarse a las 13 colonias de Norteamérica, que por ahí también había una situación, pues España quería desgastarlo económicamente, hundirlo, entonces había todavía esa herida que no estaba saneado. Y por otro lado, como decía también la parte externa, que seguimos este factor o causa, influencia de la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y las ideas políticas de la Revolución Francesa, que también son dos factores importantes, dos causas en las que eso alimentó, despertó la conciencia de los criollos en especial. Entonces, en esa coyuntura empezó lo que es el desarrollo de la independencia, pero también factores internos hubo. ¿Cuál era? El surgimiento del nacionalismo criollo, debido a la marginación que sufríamos los criollos, que hace un rato que dije, hizo que formaran conciencia política de su situación y llegaron a la conclusión de que los intereses de sus sociedades estarían mejor protegidos por ellos mismos, es decir, manejados por ellos mismos. Por otro lado, también el estricto monopolio comercial y excesiva carga tributaria, eso también fue importante. Pasaba pues que beneficiaba claramente a la metrópoli y limitaba las posibilidades de desarrollo de los americanos. Entonces había esa situación que también sanear y zanjar con esta situación, ¿no?, de independizarse, pero ahí hubo también otro factor más que alimentó al desarrollo para la independencia. Ahora, por otro lado, también crecientes contradicciones que existían entre los peninsulares y los criollos hacía sentir una situación de incomodidad y fastidio. Entonces había esa situación, los peninsulares a los criollos, en este caso no muy marcado, lo que cuando empezó a afectarles cuando se les empezó a cobrar los impuestos, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que tenían pues un manejo económico, ¿no?, y también sus bienes. Bien, de esta manera empieza lo que es la independencia de hispanoamericano. Proceso de emancipación. En esta primera etapa fue de 1808 a 1815. En esta etapa el proceso de emancipación coincidió con la invasión francesa de Andalucía y la crítica situación que pasaba España. Durante esta etapa pues surgieron los primeros movimientos insurgentes en Caracas, Buenos Aires y México entre 1814 y 1816. Luego que Fernando VII fuese restaurado en el trono y ahora la corona comenzó a enviar ayuda militar a las autoridades españolas en América, y así logró reprimir pues la mayoría de los movimientos insurgentes. En este caso, por ejemplo, el general Osorio expulsó a los patriotas chilenos, ¿no? También el general Murillo acorraló a Bolívar en Nueva Granada en 1815. Entonces, el virreinato de Nueva España, por otro lado, también en México, ¿no?, la revuelta del cura Hidalgo, en este caso muy importante su colaboración de este cura, ¿no?, en 1810, también apoyado por los campesinos indios que saquearon y exterminaron a terratenientes. Prácticamente adquirió tintes sociales, ¿no? Criollos y peninsulares se unieron contra él y fue fusilado. Ojo que acá hay un detalle, ¿no? Criollos se unieron contra quienes buscaban la emancipación. Acá hay una contradicción terrible, ¿eh? Y fue fusilado este cura. Ya en 1812 el cura Morelos también se levantó, pero también con igual resultado, ¿no? Fueron fusilados y aniquilados, lamentablemente. Ahora, el virreinato del Perú será pues de ahí para adelante un bastión, una base militar realista. Entonces el virrey Abascal tuvo una actuación decisiva en este caso, ¿no?, sofocando pues las rebeliones. En 1815 una expedición militar de 10.000 hombres al mando del general Murillo, ¿no?, estableció y cimentó lo que es la autoridad de Fernando VII
salvo en el Virreinato de Río de la Plata, que conservó su independencia. Bien, vamos al siguiente tema. Segunda etapa de esta la emancipación o proceso de la independencia, ya de 1816 a 1824. Ya en esta etapa la mayoría de las colonias obtendrán su independencia. Grandes libertadores, que surgieron grandes líderes que empezaron a comandar, como por ejemplo Simón Bolívar y el general San Martín, guiará pues a los ejércitos coloniales apoyados por Inglaterra y Estados Unidos, ojo, dos aliados que favoreció para la emancipación. En 1816 se produciría la Declaración de la Independencia de Argentina, ¿no? Otro en 1817, el general José de San Martín organizó un ejército con él que cruzó pues, los Andes y derrotó a los realistas en Chacabuco en 1817 y Maipú, ¿no? En 1818, que dieron la independencia de Chile. Y en 1820 avanzó hacia Perú. Y ahora, por otro lado, en 1818, retrocediendo un poco, resurgió el independentismo venezolano, que también otro líder importante, Simón Bolívar, quien se trajo a las masas a abolir la trata de negros. Ahí fueron favorecidos esta raza negra, lamentablemente que sufrían mucho, y ellos los liberó y prometer, ¿no?, con recompensas. Un gran gesto, ¿no?, de Bolívar. Sus victorias en Boyacá en 1819 y también en Carabobo en 1821 y la de su lugarteniente Sucre en Pichincha en 1822. Entonces dos en dos batallas en las cuales fueron muy victoriosos. Y esto lo permitieron, ¿no?, y permitieron formar la Gran Colombia, que esto estaba conformado por Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no?, de la que Bolívar será presidente. Su sueño era pues crear unos Estados Unidos del Sur. Esa era su visión. Pero lamentablemente no fue así. Ahora, el pronunciamiento liberal de Riego en 1820, también otro caso, provocó un giro político en la península. Trienio liberal 1820-23 y aceleró el proceso de la independencia. Ahora, San Martín se entrevistó en Guayaquil con Bolívar en 1822 y llegaron pues a un acuerdo, San Martín desde el sur y Bolívar por el norte, y lograron pues vencer a los realistas de Perú, y esto se concretó pues en Ayacucho, ¿no? Ahora se conoce Ayacucho en 1824, fue la última batalla de la independencia en Perú, y con Perú pues consiguió la independencia. En 1825 lo hizo en Alto Perú, rebautizado ahora actualmente como el país de Bolivia, ¿no?, en honor al general. Ahora en México es otro asunto. El general realista Agustín de Iturbide negoció con los insurgentes, dio una salida pacífica al conflicto a través del plan de Iguala. Entonces, una conversación para que no haya derramamiento de sangre. Entonces, en febrero de 1821, esta propuesta fue rechazada inmediatamente por las Cortes Generales de España. Pero como no pudieron enviar tropas, porque España estaba en esta situación crítica, una crisis política administrativa, ¿no?, entonces no enviaron tropas. Entonces México proclamó su independencia en septiembre de ese año. Como parte de dicho plan, en 1822, Iturbide fue coronado como emperador, con este nombre Agustín I. El nombre nobilicio. Entonces, como que también en lugar de avanzar la independencia, como que también retrocedieron, ¿no? Ahí, esa situación, curioso,
¿Sí? Ahora, las colonias de América Central se irán independizando desde 1821. La República de Centroamérica, 1823, ¿sí? Se separará luego en 5 repúblicas, que fue, pues, que ahora actualmente que es Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. España entonces perdió todas sus colonias americanas a excepción de Cuba y Puerto Rico. De esta manera es el proceso de la independencia que se dio en Hispanoamérica. Por otro lado, Brasil es otro caso muy especial, muy particular. Cuando Napoleón invadió Portugal, en este caso, ¿no?, el rey Juan IV huyó con su familia a Brasil. Allí estableció su corte en Río de Janeiro y declaró oficialmente la constitución del Reino de Brasil en 1815. Tras concluir el peligro, este monarca retornó a Portugal. Pero no solamente se fue, no, se fue así nomás, sino que dejó a su hijo Pedro como regente, delegó a él. Este, quien contaba pues con el apoyo de los criollos, otra manifestación de los criollos brasileños. Ojo, también, ¿qué hicieron? Instauró el Imperio Brasil en 1822 y fue nombrado emperador. Otro caso muy curioso. En lugar de independencia total, pero esto no. Acá como que se fusionaron los criollos y con el emperador. O sea, seguía esta política de monarquismo. Con ello Brasil se independizó de Portugal de manera pacífica y asumió una forma de gobierno monárquico mediante la Constitución de 1822. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la independencia? Es importante también tener en cuenta. Por ejemplo, para España, la independencia de las colonias supuso pues la confirmación de que el país se había convertido en una potencia de segundo orden. Los comerciantes e industriales, especialmente en Cataluña, resultaron muy afectados por la enorme reducción de las exportaciones. Para la hacienda española desapareció por una importante fuente de ingresos. Los caudales de las Indias, sin embargo, pues se recuperaron muchos capitales que se reinvirtieron en España, en Cuba y en Puerto Rico, que son los dos únicos países que quedaron en sus colonias, como que ello sirvió como para reinventarse. Para las Américas, para América, ¿no?, el movimiento independentista, pues debido a su natural efecto disgregador, fue pues la causa de la fragmentación de los países nacientes. Eso sí, no hubo cambios en la estructura administrativa, ojo, sí, mira, prácticamente en lugar de mejorar, como que se conservó y inclusive como que también siguió el mismo trato, ¿no? Por ejemplo, tampoco hubo pues mejores sociales, las llamadas castas, criollos, mestizos y morenos, ni para los indígenas ni para los esclavos negros. ¿Eh? Bien, ¿desapareció el monopolio comercial? Sí, bien, favoreció, pero por otro, el proteccionismo, con el empobrecimiento de muchas regiones latinoamericanas que no podían competir con las industrias de Europa. La independencia no fue única, no fue unida, perdón, no fue unida a ninguna mejoría económica, ni social, ni administrativa. O sea, se luchó tanto para seguir sumido en la misma condición, lamentablemente. Pero sí, el gran paso fue como en que se dio la independencia, de cierta manera fue parcial o relativa, podemos decir. Ahora, dentro de eso también, ya que hemos hablado de esta corriente independentista, vamos a hablar también de lo que es el pensamiento político independentista. Acá la mayoría de los criollos
eran realistas, algunos de ellos fueron críticos a la monarquía española. El reformismo criollo solo buscaba pues establecer un nuevo sistema político y social a partir de reformas. O sea, la base eran las reformas, pero manejada por ellos mismos, sin separarse de España. Ojo, ese carácter, ese comportamiento. Este reformismo se basó en dos ideas básicas. Uno, la conciencia de su singularidad. Se comprendieron progresivamente que eran diferentes de los españoles, de los peninsulares. Esta condición de exclusión llevó a los criollos peruanos, así como a los demás criollos de América, a desarrollar un nacionalismo americano. Por otro lado, también la crítica al mal gobierno colonial. Los reformistas reaccionaron contra los abusos, la lentitud y la corrupción de la administración colonial. La censura estuvo dirigida principalmente a los funcionarios peninsulanos, no al rey, ojo, y se limitó a exigir reformas al sistema, pero sin romper con la metrópoli. O sea que eso también estaba orientado a seguir el comercio, pues no, porque también no había otra salida, aunque en otros países, pero también querían seguir. Ahora, los intelectuales, en este pensamiento, los intelectuales que sobresalieron, en primer lugar, por ejemplo, la sociedad, hubo esta asociación, una sociedad amantes del país. En el Perú, uno de los centros de difusión de las ideas ilustradas, pues fundada en 190 con auspicio del virrey Gil de Tahuada y Lemos. Esta asociación reunió pues importantes intelectuales del virreinato peruano, y esto con la finalidad de reflexionar acerca de la situación de los problemas del país, buscar posibles soluciones y promover pues el progreso material e intelectual. Aparte de eso también se discutían pues temas como el impacto del clima de las personas, la importancia de la educación de las mujeres. Ojo que acá también se tocó mucho y muy importante, ¿no? Que las mujeres estaban muy relegadas. Ahora, la necesidad de proteger a los indígenas, también eso como reivindicarlos, la promoción de la salud pública y la urgencia de construir caminos, etcétera, el desarrollo, ¿no? La parte de lo que es esto de desarrollo en cada uno de los países, ¿no? Ahora, los miembros de esta sociedad pues compartían la idea de que los avances del conocimiento, entonces por eso a lo largo de los siglos impulsaría pues al gobierno a hacer los cambios políticos necesarios. Por ello, no promovieron el separatismo. Sus más conocidos y representantes estuvieron pues el abogado José Baquíjano Carrillo, el religioso Torillo Rodríguez de Mendoza y el médico Hipólito Unanue, todos ellos procedencia criolla. Los temas que trataba a la sociedad fueron pues, difundidos a través del Mercurio, publicación periodística que en su época pues, de mayor apogeo llegó a tener casi 400 suscriptores, muchos de ellos de otras partes de América. El Mercurio peruano circuló entre 1791 a 1795. La revista plasmó diversos temas, como hemos estado hablando anteriormente también. Ahora, la influencia de las nuevas ideas hicieron que no pronto hubiese ruptura definitiva con España, y esto ellos alimentaron esta situación, ¿no? Entonces, lo más importante representantes de esta corriente fueron pues el religioso jesuita Juan Pablo Vizcarra Guzmán y José de la Riva Agüero. Entonces, ellos contribuyeron, aunque hubo muchos, ¿no? Pero los más resaltantes, más trascendentes fueron estos personajes que alimentaron la política independentista. Gracias a ellos también se dio la independencia. De esta manera, este tema que estamos desarrollando, por favor, este vídeo lo ven para reforzar un poco más del tema que hemos tratado
y responder las preguntas y otras preguntas que también están en la ficha. No se olviden la metacognición que aprendiste. Aquí tiene que ver mucho de la independencia de de las preguntas que más o menos que hemos desarrollado. Alimentarse más, por favor, averiguando más el tema para sustentar más sus respuestas. De esta manera, mis estimados y estimadas estudiantes, estamos concluyendo el tema de la sesión número 2. Entonces, hasta la próxima. Les espero a cuidarse y muchas bendiciones. No se olviden, ser bonifaciano es compromiso de honor.